Según Cattell, en cada persona existe un continuo en los rasgos de personalidad. En otras palabras, cada persona contiene todos estos 16 rasgos en un cierto grado, pero puede ser más alto en algunos rasgos y más bajo en otros. Por ejemplo, aunque todas las personas tienen cierto nivel de abstracción, algunas pueden ser muy imaginativas, mientras que otros son muy prácticas. Este test, como bien se ha mencionado antes, está elaborado para medir 16 factores básicos o de primer orden, más 5 factores de segundo orden. Todos estos factores están ordenados de acuerdo a su repercusión sobre la conducta en general, siendo el factor A el de mayor influencia. Afabilidad. Se refiere a la tendencia que va desde ser una persona social e interpersonalmente reservada hasta estar cálidamente implicada. Razonamiento. Capacidad del individuo para resolver problemas. Esta escala no es un rasgo de personalidad, sin embargo se conoce que el estilo cognitivo es una variable moduladora de las variables de personalidad. Estabilidad. Se refiere al estilo de afrontamiento de los problemas cotidianos de la vida y sus retos. Dominancia. Se refiere a la tendencia a ejercer la voluntad de uno mismo sobre la de los demás. Animación. Evalúa el grado de espontaneidad y sociabilidad del individuo frente a la seriedad y la inhibición de la espontaneidad. Atención a las normas. La escala pretende medir el grado de que las normas culturales de lo correcto e incorrecto se han interiorizado y se emplean para gobernar la conducta humana. Atrevimiento. Evalúa el grado de atrevimiento, seguridad en las relaciones sociales y carácter emprendedor del individuo frente a la timidez y retraimiento social. Sensibilidad. Evalúa el grado de empatía, sentimentalismo y gusto por lo estético. Vigilancia. Evalúa el grado de suspicacia, escepticismo, desconfianza frente al polo contrario. Abstracción. Evalúa si el individuo está más orientado a los procesos mentales e ideas que a los aspectos pragmáticos y realistas. Privacidad. En esta escala se pretende medir la tendencia a la naturalidad y apertura del individuo frente a la tendencia a la privacidad de las emociones. Aprehensión. Los ítems de la escala pretenden medir el grado de seguridad y despreocupación del individuo frente a la inseguridad, preocupación y aprensión. Apertura al cambio. Los ítems de esta escala pretenden diferenciar a individuos tradicionales y apegados a lo familiar frente a aquellos de mentalidad abierta y analítica e innovadores. Autosuficiencia. Se refiere al mantenimiento del contacto o proximidad de los otros frente al individualismo. Perfeccionismo. En esa escala se pretende medir la flexibilidad y tolerancia con el desorden y las faltas frente a la organización y la disciplina. Tensión. Esta escala está asociada con la tensión nerviosa, impaciencia e intranquilidad. Factores de segundo orden. De la combinación de varios factores relacionados entre sí, surgen los factores de segundo orden del 16PF. Estos factores ofrecen información para un entendimiento más amplio de la personalidad, pues la describen una menor cantidad de rasgos generales. Introversión versus extroversión. Las personas que puntean bajo en este factor son eminentemente introvertidas. Tienden a ser tímidas, inhibidas, pero autosuficientes. Los que obtienen puntuaciones altas son extrovertidos, desinhibidos socialmente y tienen la capacidad de establecer y mantener numerosos contactos interpersonales. Ansiedad versus tranquilidad. Mide los niveles de ansiedad de la persona. Las personas con bajas puntuaciones tienen un bajo nivel de ansiedad y se caracterizan por ser serenos, realistas, estables emocionalmente y seguros de sí mismos. Las puntuaciones altas son propias de individuos con un gran nivel de ansiedad. Tienden a ser inseguros, emocionalmente inestables, tímidos, tensos y desconfiados. Susceptibilidad versus tenacidad. A los que obtienen bajas puntuaciones son personas con gran sensibilidad emocional y muy influenciados por sus emociones. También son personas imaginativas, distraídas, gentiles y afectuosas hacia los demás. Poseen intereses artísticos y culturales y son personas liberales, abiertas a nuevas experiencias. Los sujetos que puntean bajo en este factor son prácticos, independientes, realistas, conservadores, dominantes, asertivos, competitivos y reservados. Mantienen las distancias, son desconfiados y tienden a criticar a los demás. Dependencia versus independencia. Las bajas puntuaciones son propias de personas sumisas, dóciles, tímidas, humildes, conservadoras e inseguras, y dependen por completo del grupo al que pertenezcan. Las puntuaciones altas son típicas de personas independientes. Son personas autosuficientes, desconfiadas, agresivas, desinhibidas y radicales que no muestran necesidad por ser aceptados socialmente. Alto autocontrol versus bajo autocontrol.
Los que obtienen altas puntuaciones son personas muy autocontroladas, persistentes, concienzudas, compulsivas y tenaces. Los que obtienen bajas puntuaciones poseen un bajo control y se dejan llevar fácilmente por sus impulsos y necesidades. ¿Cómo interpretar el 16PF? A la hora de analizar los resultados, los pasos generales son observar en primer lugar los estilos de respuesta. Esto para detectar si los resultados del test son fiables. Posteriormente se valora las dimensiones globales y los decatipos extremos, que sirven como idea general de la situación y perfil del paciente al ser extraídas de las puntuaciones del resto de escalas. Y finalmente, analizar e interpretar la puntuación de cada una de las 16 escalas primarias con la ayuda del propio test y de guías externas. Las puntuaciones directas que se obtengan del cuestionario de personalidad para que puedan ser evaluadas e interpretadas deben convertirse a una escala común y única que sitúe la puntuación del sujeto en relación con las obtenidas por un grupo normativo y definido de la población. Observaciones. Se observa que ha existido un desarrollo constante de investigaciones de la prueba que han sido publicadas en revistas de alto nivel, lo cual muestra que el instrumento de evaluación, a pesar de su antigüedad, mantiene vigencia mundial. Asimismo, se ha logrado comprobar por medio de múltiples investigaciones que la versión 5 de la prueba obtiene resultados con un mayor nivel de transferibilidad cultural, por lo que su alcance es más amplio y beneficioso en las culturas hispanohablantes. Pero aún así es importante resaltar que la investigación psicométrica futura debería interesarse también en la construcción de instrumentos subjetivos de personalidad, para minimizar problemas asociados con la transparencia de los ítems, los sesgos de respuesta y la distorsión motivacional. Aunque hasta la fecha la mayor parte de los esfuerzos se han concentrado en los inventarios de autoevaluación, esos instrumentos son altamente susceptibles a la distorsión motivacional. Igualmente, para minimizar las distorsiones de respuesta, el estudio de las medidas subjetivas de personalidad indudablemente pueden ofrecer resultados más prometedores para una aproximación más científica a la evaluación de la personalidad. Importancia de la prueba. La aproximación experimental multivariada defendida por la escuela cateliana dentro del contexto de un modelo jerárquico de rasgos y dimensiones de primer y segundo orden proporciona, sin lugar a dudas, una de las estrategias científicas más útiles para el estudio de las estructuras psicológicas, así como de las actitudes, los rasgos dinámicos motivacionales y los estados de ánimo transitorios. El modelo psicométrico de Cattell destaca por su decidida promoción de los métodos experimentales multivariados y por recurrir al uso de medidas multidimensionales de factores establecidos analíticamente de las actitudes, la personalidad, la dinámica motivacional y los estados de ánimo transitorios. Los méritos de Cattell se pueden resumir en esa valiosa intención de medir con precisión o darle forma matemática a un modelo, en este caso de personalidad. Una tarea sin duda difícil, pues hablamos de un constructo que se puede medir solamente de manera indirecta. La historia, aunque a veces se equivoca, suele ser un buen filtro para que la humanidad deje atrás todas aquellas ocurrencias obsoletas que constituyen un camino sin salida. Esto sin lugar a dudas no ha sucedido con el modelo, lo cual demuestra la gran validez de soporte, que si bien hoy no se utiliza la versión original del propio Cattell, se mantiene gran parte del espíritu inicial de la prueba.